B-Lab es una fundación global con sede en Estados Unidos, pero ya presencia en los 5 continentes y básicamente con esta misión, ¿no? La de servir un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de la empresa para lograr el bien. Es decir, que es una fundación ya fundada hace más de 10 años, está logrando o está, digamos, contribuyendo a trazar un camino en el que las empresas realmente sean agentes de cambio y sean capaces de dar respuesta a desafíos sociales y ambientales a través de su propia actividad empresarial. Es decir, convertir la empresa pues, en un actor relevante para dar respuesta a todos los, digamos, desafíos que tenemos en la sociedad hoy día. Y para eso, de algún modo, B-Lab, uno de los, digamos, movimientos empresariales más potentes que hoy día existen en el mundo, pues ya tiene, bueno, pues, digamos, una serie de requisitos o una serie de definición de lo que es una empresa B Corp y que cumple con este objetivo que os decía. ¿En qué se diferencia una empresa B Corp? Si me lo permitís, pues una empresa más tradicional, ¿no? Básicamente en estos 4 elementos que os explico aquí, ¿no? Las empresas B Corp cumplen con elevados niveles y además de elevados verificados de desempeño social y ambiental, es decir, se autoevalúan y además luego pasan por una revisión de esa evaluación en cuanto a su desempeño social y ambiental, en cuanto a su impacto social y ambiental, en cuanto a su política en estos ámbitos. Y eso es básicamente a través de la herramienta de evaluación de impacto B, que tiene toda una serie de indicadores y de estándares, que luego vamos a entrar y los vais a ver en más detalle, y que ese es, digamos, el compromiso de desempeño social y ambiental, es decir, cumplir con elevados estándares a nivel social y ambiental en la gestión de la empresa. Segunda característica, un requisito y un compromiso de transparencia, es decir, que la empresa que se evalúa, además, hace pública esa evaluación. Es decir, no solamente la hace como un ejercicio interno, sino que además la comparte de forma pública y por lo tanto cualquier persona pues, puede ver cuál ha sido esa evaluación que ha obtenido a través de este estándar. El tercer requisito, y también pues, bastante singular, es digamos, una mayor responsabilidad legal y rendición de cuentas. Básicamente las empresas B Corp, esta B que veis aquí viene de Benefit Corporation, el benefit entendido como un, digamos, un objeto social ampliado de generar un beneficio amplio para la sociedad y por lo tanto los, digamos, requerimientos legales de la empresa en sus estatutos se incluye en que la empresa dé respuesta no únicamente a los intereses de los accionistas, sino al conjunto de grupos de interés de la empresa, empleados, trabajadores, comunidad, medio ambiente. Es decir, se asume esa responsabilidad también legalmente desde los propios estatutos de la empresa. Y por último, también muy importante, esta cuarta característica, el hecho de que una empresa tenga un propósito y una intencionalidad de generar un impacto positivo en la sociedad a través de su modelo de negocios, a través de su propia actividad. Así que esto, digamos, son los rasgos, ¿no? Lo que define a las empresas B Corp y los rasgos que distinguen a esta comunidad empresarial. ¿Quiénes son hoy día? Bueno, aquí podéis ver algunas, digamos, representación, algunas marcas que quizás pueden resultar conocidas. Estamos cerca de 2.500 empresas en todo el mundo que ya han obtenido la certificación B Corp. Como veis, es un movimiento totalmente global. Más de 60 países, pues ya existen empresas B Corp en más de 60 países y multisectorial. ¿No? Como veis aquí, 140 industrias representadas en este movimiento que tiene, sí, un objetivo común. Estas empresas que realmente es no tanto ser, digamos, las mejores empresas del mundo, sino sobre todo ser las mejores empresas para el mundo, ¿no? Este es un poco uno de los lemas del movimiento B Corp. Y aquí, bueno, pues podéis ver algunas marcas, tanto internacionales como nacionales, y, bueno, pues deciros que de estas 2.000, casi 500 empresas, pues podemos encontrar desde grandes compañías hasta startups, hasta pymes, hasta empresas familiares, hasta empresas de servicios, empresas de consumo, es decir, la variedad es muy, muy grande, ¿no? En España ahora mismo tenemos 52 empresas B Corp y también con ese mismo, digamos, espectro amplio en cuanto a tipología de empresas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las motivaciones que surgen a las empresas o que las empresas, digamos, tienen para unirse a este movimiento B Corp, ¿no? Bueno, el primero quizás es el de mantener la misión y el de realmente, a través, digamos, de esa identificación con un movimiento, pues definirse como empresa, digamos, con
con un propósito de impacto social. Ese es un primer elemento. El segundo es el de diferenciación. Evidentemente, el estándar B Corp es un estándar riguroso, un estándar reconocido y que es una tercera parte, la Fundación Villar, que lo otorga de forma independiente, con lo cual tener ese reconocimiento externo independiente también es un elemento de diferenciación. Existe también una motivación que es relacionada con la posibilidad de utilizar este estándar en el que ahora vamos a entrar como un elemento de benchmarking y como un elemento de mejora continua, es decir, utilizar este marco de evaluación y de gestión para poder realmente mejorar el desempeño social y el impacto social y ambiental de la empresa. También, un elemento fundamental, el de atracción y retención de talento, entendiendo pues, que las nuevas generaciones y tampoco no tan nuevas tenemos interés en trabajar en empresas que tengan un propósito y que no únicamente sea el de obtención de un beneficio económico y que tenga un propósito relevante y trascendente, y eso genera confianza y genera también vinculación con la empresa. La posibilidad, por supuesto, de colaborar con empresas afines, ya que al fin y al cabo dentro de estas 2.500 empresas se pueden encontrar muchas sinergias. Otros temas quizá pues, como el ahorro, acceso a servicios, la visibilidad que ofrece el movimiento B Corp, hoy en día es también relevante. Para empresas que están en búsqueda también de financiación en estadios iniciales a través de inversión de impacto, también es relevante la certificación. Y quizá un elemento que lo dejo en último lugar, pero para mí es muy y de los más relevantes, es la pertenencia al final a una comunidad global, donde por esa pertenencia surgen las posibilidades de compartir, generar nuevas actividades de negocio, alianzas, etcétera, y de tener una voz colectiva como movimiento para realmente trasladar al mundo la posibilidad de que la empresa puede también crear un mundo mejor, ¿no? Esta herramienta básicamente es una herramienta online, por lo tanto podéis tener acceso a través de internet, tenéis aquí el enlace, os lo hemos también pasado por correo electrónico. Y ahora un poco vamos a ver cómo funciona y cuál es su estructura, para que la entendamos y qué ventajas ofrece. Lo primero, deciros, que creo que es un dato importante, es que cuando os he dicho que hay 2.500 empresas B Corp prácticamente, pero esta herramienta hoy día ya la utilizan más de 50.000 empresas. Es decir, es un estándar que se está realmente generalizando como un estándar de gestión del desempeño social y ambiental de la empresa. Con lo cual, ese número tan elevado de empresas está permitiendo también pues, desarrollar un estándar robusto, un estándar, que se está mejorando de forma continuada y que se está convirtiendo pues, en un referente en este ámbito de la gestión de la sostenibilidad y la responsabilidad. Entonces, este estándar, esta evaluación de impacto, ahora vamos a entrar en él en breve dentro de la página web para que lo veáis en vivo y en directo, pero básicamente está evaluando dos aspectos bien diferenciales, ¿no? Uno sería el modelo negocio de impacto, entendido como la razón de ser de la empresa, el para qué de la empresa, ¿no? De algún modo, cuál es, eso que es singular y único de la propia empresa. Y ese es un elemento realmente difícil de evaluar, pero que se está haciendo un esfuerzo muy grande para introducirlo dentro de la evaluación de impacto B y que lo podamos evaluar y capturar, por tanto, ese impacto que se genera a través, del propio modelo de negocio, de la razón de ser del propio modelo de negocio. Y luego hay otro ámbito de evaluación que corresponde a lo que nosotros llamamos las prácticas operativas, es decir, más bien sería el cómo gestiona la empresa, ¿no? Pues esas prácticas operativas pues están divididas en varias áreas y cubren principalmente aspectos relacionados con las políticas, los procesos, los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, un poquito aquí os explico cuál es el proceso de certificación y de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hemos intentado resumir en este gráfico, donde, como veis, primero siempre decimos que la empresa debería conocer su motivación para ser B Corp. Esa motivación tendría que implicar pues, alto nivel directivo de la empresa, porque realmente es una decisión importante como empresa. Y hay que conocer cuál es la motivación para luego también, poder obtener el máximo valor de pertenecer a esta comunidad. Queremos liderar nuestro sector en términos de sostenibilidad y responsabilidad, si queremos unirnos a esta comunidad, si queremos realmente disponer de una herramienta potente de mejora, conocer esa motivación. Luego ya teníamos el proceso, más técnico, ¿no? más de evaluación propiamente dicho. Entonces, ese proceso de evaluación básicamente funciona del siguiente modo. A través de la propia herramienta de evaluación en la que vamos a entrar, pues
hay toda una serie de cuestiones, de preguntas, de indicadores que se han de rellenar, se han de completar. Es un proceso de autoevaluación, o sea, es bastante intuitivo y explicativo para que pueda hacerlo uno mismo. Y una vez que ha hecho ese proceso, ha completado, digamos, la evaluación, la empresa obtiene una puntuación. El sistema de Bicorp de certificación está basado en un sistema de puntuación. Esa puntuación va desde 0 puntos hasta 200 puntos. Para conseguir, digamos, el mínimo exigible para ser Bicorp, la empresa tiene que obtener 80 puntos, ¿no? Por lo tanto, si en ese primer ejercicio de autoevaluación la empresa ha obtenido 80 puntos o más, puede, digamos, avanzar hacia el proceso de revisión de esa autoevaluación. Es decir, hay un primer proceso que es de autoevaluación y luego ya, si alcanzamos ese mínimo exigido, le podemos solicitar a BILAB, a la fundación, a los analistas que trabajan para la fundación y que van a ser quien revisen nuestras respuestas, que haga una revisión de nuestra evaluación. BILAB se va a poner en contacto con la empresa, le va a enviar un correo, le va a pedir que agende una llamada para poder revisar conjuntamente esta evaluación, le va a pedir toda una serie de documentación y revisión que sirva para verificar que lo que la empresa ha respondido es correcto y que es veraz, y a partir de ahí empieza ese proceso de revisión con el analista, que, como os decía, básicamente contempla esos dos pasos: el paso de la llamada y el paso de la revisión de la documentación. La documentación es de tipo aleatorio, es decir, no os puedo decir, mira, va a ser esta documentación. El sistema, en función de las respuestas de la empresa, genera un tipo u otro de documentos que se han de aportar. Con lo cual, cada empresa pues, tendrá que ver qué documentos le solicitan y aportárselos a BILAB para que BILAB, en este caso los analistas, puedan revisar esa documentación. Si tras ese proceso todo es correcto, la puntuación se mantiene por encima de esos 80 puntos, pues ya únicamente quedaría la parte ya más administrativa de, digamos, firmar los términos de referencia, firmar la declaración de interdependencia y abonar la cuota anual, digamos, de la certificación. Hecho ese proceso, luego la empresa tiene un año para introducir dentro de lo que serían sus estatutos de la empresa ese componente que os decía anteriormente sobre la protección de la misión social de la empresa y el compromiso de gestión de los intereses de los grupos de interés, además de los accionistas. Entonces, tenemos textos ya perfectamente redactados que se incluyen en los estatutos y permiten a la empresa incorporar este elemento legal también en su gestión. Así que este es el proceso. Y luego, cada 2 años, hay un proceso de evaluación de nuevo, es decir, la empresa que obtiene la certificación va a tener que volver a hacer o va a tener que hacer la recertificación a los 2 años. Así, de algún modo, para seguir comprobando que sigue cumpliendo con esos mismos criterios de desempeño social. Este, por tanto, es un poco el proceso, digamos, de evaluación y certificación. Básicamente, ahora lo que voy a hacer es explicaros ya la propia herramienta, es decir, la propia digamos, la página web, la herramienta de evaluación. Entonces, ahora entraré en ella y veréis un ejemplo, porque entraremos como una cuenta, digamos, tipo que he creado para que podáis ver, digamos, la interficie y lo que ofrece. Lo que sí que es muy importante, es cuando hacemos el registro de lo que es la compañía, hacerlo bien, porque la evaluación va a variar en función, digamos, de una serie de información que le demos inicialmente. No va a ser siempre la misma evaluación. Es decir, la evaluación tiene diferentes versiones en función de aspectos como el sector y actividad de la empresa. Hay sectores y actividades que tienen preguntas específicas para ellas y también el tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de 10 trabajadores que una empresa de 3.000 trabajadores. Y esos elementos que tenemos que introducir en el momento de registro son relevantes porque nos van a hacer que salga un tipo u otro de evaluación, un tipo u otro de preguntas. Por lo cual es muy importante que ahí, digamos, respondamos, digamos, lo más precisamente posible para que luego la evaluación realmente corresponda con el perfil de la compañía. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar, esta es la página web, evaluación de impacto B, tenéis incluso algunos casos, tenéis un poco de explicación, ¿de acuerdo? Cuando hubierais visto esta página, hay la posibilidad de, pues, empezar, ¿no?
clicaríamos en este botón de en medio de empezar y nos iría a esta página, ¿no? Como veis aquí, crea tu cuenta, es gratis y confidencial. Efectivamente, la cuenta que creéis es totalmente gratuita y vais a tener acceso a obtener la puntuación, a obtener el benchmarking de forma gratuita y sin ningún compromiso de obtener la certificación. Y además con la información confidencial. Entonces aquí básicamente pondréis vuestros datos, podéis escoger el idioma, como veis, y si yo clicara en crear tu cuenta, básicamente me iría a la página donde tendría que incluir el perfil de empresa e incluir la información sobre el perfil de empresa. Este salto, como es muy mecánico, este paso, como es muy mecánico, me lo salto, ¿vale? Y directamente pues me voy a la cuenta que yo ya tengo creada, que es esta, y que me llevaría, que es lo que a vosotros también os llevaría, os llevaría, digamos, a la cuenta, de algún modo, de vuestra empresa, ¿no? Entonces, este sería un poco el panel de control, lo que os encontraríais. Entonces, veis aquí que tenemos en la parte superior básicamente una serie de apartados que pone evaluar, comparar, mejorar, certificación y abordo, ¿no? Que son los mismos apartados que voy a encontrar si apretar aquí en este icono de la parte izquierda superior, donde tengo lo mismo un poquito, evaluar, comparar y mejorar. Es decir, la navegación la puedo hacer tanto por arriba, por esta, digamos, columna superior, como por esta columna lateral, donde tengo también la posibilidad de navegar. Entonces, si me voy a evaluar, veis que aquí tengo un apartado que me dice de evaluación de impacto completa y me aparecen las áreas de evaluación que son las que comprende la evaluación de impacto B. ¿Qué áreas son? Lo veis aquí, ¿no? Gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Y en cada una de estas áreas, lo veis aquí, hay unas subáreas, es decir, unos subapartados, unas secciones que corresponden a cada una de las, digamos, secciones de gobernanza. En este caso, por ejemplo, en gobernanza tenemos aspectos relacionados con la misión y compromiso de la empresa, la gerencia corporativa, temas de transparencia, métricas de gerencia corporativa. Y también sobre el emprendimiento social, que básicamente se refiere al concepto de protección legal de la visión de la empresa. Lo mismo, si fuera trabajadores, veríais aquí todos, digamos, las secciones de los apartados de trabajadores, indicadores de los trabajadores, sueldos y compensaciones, beneficios, capacitación y educación, participación accionarial, comunicación entre gerencia y trabajadores. Para cada una de estas secciones hay toda una batería de preguntas asociadas a ellas. Si en lugar de hacerlo por aquí, voy por aquí, la información es parecida. Aquí veríais, digamos, más bien un resumen de cómo está vuestra situación en cuanto a las respuestas. En este caso, veis, por ejemplo, este ejemplo donde he respondido, pues, algunas preguntas, pero no todas, y me indica aquí. Además, tengo la posibilidad, si voy a través de esta sección, como veis aquí, de descargarme en PDF el, digamos, cuestionario completo. Es decir, que si quisierais obtener todas las preguntas pues, en un documento PDF para poderlo imprimir o para poderlo consultar en un único pues, apartado, lo podríais hacer. Voy a explicaros cómo funcionan las preguntas, ¿no? Vamos a ver unas preguntas concretas. Me voy a ir, por ejemplo, a gobernanza y me voy, por ejemplo, a misión y compromiso. Entonces, voy a misión y compromiso y, como veis, aquí básicamente, estas son la tipología de preguntas que aparecen. En este caso que tenemos, por ejemplo, una pregunta sobre, en el último año, de qué manera la empresa ha solicitado información específica a sus grupos de interés en relación a su desempeño social y ambiental. Bueno, entonces, las preguntas normalmente son de este tipo, tienen unas posibilidades de respuesta cerradas, se pueden aplicar, como dice aquí, marque todo lo que aplique, por lo tanto podría responder tantas respuestas como aplicara, otras son de una única respuesta y tienen una serie de información estas preguntas. Aquí veis que en la parte inferior tiene una información sobre los puntos disponibles, ¿no? En este caso, pues es los puntos disponibles para esta pregunta. Si marcara, además me diría los puntos que he obtenido por esta pregunta, ¿de acuerdo? Dentro de cada pregunta, además, tengo una sección que me dice explica esto, por si me parece que la pregunta no es suficientemente clara, que me muestre un ejemplo o incluso en la práctica con manuales o guías que hay para realizar esto. De tal modo que puedo obtener información muy útil, si me interesa este tema en concreto, sobre cómo luego aplicarlo en la propia empresa. Además de esto, tengo una posibilidad de marcar, aquí veis la estrellita, marco para mejorar, quiere decir, esta pregunta me parece relevante y me la quiero incluir en mi plan de mejora, entonces la marco. O esta pregunta
no sé la respuesta ahora, pues la voy a marcar para reexaminar y luego ya iré a buscar, digamos, las preguntas que no tengo ahora la respuesta. Entonces puedo marcar todas aquellas preguntas de las que no tengo ahora, digamos, la información. ¿De acuerdo? Y una vez pues contesto, ¿no? Aquí contesto, marco, por ejemplo, y le doy al visto de abajo, y una vez que le doy al visto, esa pregunta se guarda. Y como veis aquí, he obtenido 0 puntos porque decía que no hay ningún sistema. Aquí tendría, como veis, pues el conjunto de preguntas relacionadas básicamente con esta sección de misión y compromiso. Una vez respondidas, podría continuar e ir a la sección de transparencia. Y así es como va funcionando el sistema de evaluación de impacto. Una vez hemos completado estas preguntas, deciros cómo el tema del modelo de negocio de impacto que os decía antes, porque aquí, como veis, estas son preguntas sobre, digamos, las políticas y procesos. Dentro de cada sección de trabajadores, ¿no? Medio ambiente, de comunidad, al final de todo hay un apartado siempre que dice introducción de modelos de negocio de trabajadores, ¿no? Si voy a este apartado únicamente lo tendría que completar las empresas que tienen un modelo de negocio estructurado para generar, digamos, un impacto en sus empleados, de forma realmente como específica. Y aquí os indica ya el cómo, ¿no? En este caso sería realmente únicamente para aquellas empresas que tienen una propiedad, digamos, compartida de la empresa, ¿no? Es decir, este apartado es única y exclusivamente para aquellos que podrían estar bajo sistemas, digamos, de trabajo como cooperativas o empresas participadas mayormente por empleados, ¿no? Si no es nuestro caso, simplemente marcamos que no y ya avanzamos al siguiente apartado. No pasa nada, ¿no? Y entonces, como veis, dentro de cada sección, siempre al final tengo esa sección de modelos de negocio que se refiere a uno de estos ámbitos. ¿Qué es lo normal? Que la empresa tenga un, digamos, modelo de negocio de impacto, máximo 2. Es muy excepcional que las empresas tengan varios o más de 2. Básicamente eso está relacionado con el propósito empresarial. También ves que en medio ambiente tendríamos lo mismo, modelos medioambientales, y en clientes igual. Por lo tanto, ves que la evaluación distingue entre las prácticas y también todo lo que serían los modelos de negocio. Una vez completada esta evaluación, tendríamos la sección de comparar. Es decir, yo podría ver un poco cómo estoy yo en relación a un benchmarking de empresas, ¿no? En este caso, el benchmarking se hace respecto a un universo, como veis, de 749 empresas que cumplen un poco con las características del tamaño que le he indicado al principio, es una empresa de 1 o 9 empleados, y por la propia actividad. Y aquí veis pues, que en este caso, como veis, aún no está completo porque es un test, pero yo si hubiera tenido 25.2, sé que estoy lejos del promedio de todas las empresas de esas 749 que han hecho la evaluación, que es de 48,5. Estoy lejos de los 80, que es lo necesario para realmente obtener la certificación, ¿sabe? Y estoy todavía muy lejos, ¿no? Digamos, de los que son los considerados los que tienen en el top, en el 10% superior, que son, digamos, los reconocidos en esta. Luego, este benchmarking no solamente lo tengo a nivel de puntuación global, sino que lo tengo a nivel de cada una de las áreas. Entonces, me voy a gobernanza y puedo ver mi puntuación y puedo ver en cada una de las secciones cómo está mi empresa respecto a ese promedio de ese benchmarking, con lo cual me está dando una información también relevante para saber pues, si en transparencia estoy por debajo o estoy por encima de lo que sería el estándar o el promedio, o en gerencia. Y esto, como digo, pues lo podríais ver para cada una de las secciones, también en comunidad, etcétera, pues podréis ver en cada una de ellas me está dando un poco cómo me estoy situando respecto a este estándar en términos de promedio. Así que es una información realmente muy útil para poder hacer, digamos, un plan de mejora. Sería el último, digamos, paso. El último paso sería el de mejorar, obteniendo toda esta información, y tienes una posibilidad de obtener un informe de mejora. Ahí, básicamente, el sistema lo que me está dando es las digamos, preguntas que yo he marcado para mejorar, pero también me da unas propuestas de mejora, es decir, en todas aquellas preguntas que yo estoy por debajo del promedio. Y aquí pues me va a dar, ahí lo veis, el informe con todas y cada una de esas preguntas donde considera el sistema que en función de mis respuestas tengo un margen de mejora. Esas mejoras, aparte, las puedo seleccionar aquí, como veis en la parte superior, por el tipología, digamos, de área de impacto e incluso por la dificultad. Así que también podríamos ir filtrando esas mejoras y tenerlas por áreas o por dificultad. Esto es una información súper útil para realmente hacer luego pues, un plan de mejora, un plan estratégico de acción, etc. Y es una herramienta que os puedo decir que muchas de las empresas B Corp
que han empezado a trabajar y ser B Corp la utilizan como herramienta ya de planificación. Voy a contestar a Paula, que nos hace una pregunta sobre si, además de que pueda servir a nosotros como digamos, elemento de mejora, si es necesario realizarlo, la evaluación para que vosotros evaluáis si nuestra empresa puede pertenecer a B Corp. Sí, efectivamente. Digamos que uno de los compromisos para que la empresa pueda ser B Corp es que complete esta evaluación, complete de forma íntegra, como mínimo un 90% de esta evaluación, y obtenga, como decía al principio, un mínimo de 80 puntos. Entonces, este efectivamente es uno de los requerimientos, que es completarla, y por tanto, tendríais que completarla y obtener, veis aquí que digamos, en el panel de control inicial pone completar la evaluación de impacto completa, iríamos allí y como para poder empezar la revisión por parte de Vilap, os decía, la puntuación mínima exigida es de 80 puntos. Mi problema es que a veces no se ajusta mucho a la empresa a alguna de sus preguntas. A ver, es normal, de algún modo esto es un estándar, y es un estándar que además pretende ser en algunas ocasiones ambicioso en cuanto, digamos, a sus criterios. Entonces, puede suceder que en algunas ocasiones, y eso nos pasa a todos, a mí también me ha pasado cuando he hecho la evaluación, y esto en mi empresa pues realmente no se ajusta, no acaba de, por el tamaño o por la actividad. De todas formas, lo que es la evaluación de impacto pues comprende unos 150 indicadores o 150 preguntas y no hay nada que reste o que de algún modo sea imprescindible responder positivamente para ser B Corp. Es decir, lo que necesitas tener es el conjunto de la evaluación, este mínimo de los 80. Hay algunas que tú tengas que responder, no aplica. Entonces, si no aplica, pues esa pregunta lógicamente no va a sumar, pero tampoco va a restar y pues tendremos que contestar a otra. Es importante, como os decía también al principio, intentar poner bien la información de la empresa, es decir, pues la empresa en qué categoría de industria está, qué tamaño está, porque eso también va a condicionar el tipo de evaluación que va a realizar la empresa. Incluso os diría que esto ha sucedido en algunas ocasiones en empresas que no tienen trabajadores porque, por ejemplo, son 3 socios, por deciros un ejemplo. En ese caso, el número de trabajadores habría que poner 0 y la propia evaluación descarta todo el ámbito de trabajadores, no lo incluye dentro de la evaluación porque la empresa, no tener trabajadores contratados, pues no saldrían reflejados en la evaluación. Y por eso digo que es importante en el momento de registro aportar esa información de forma correcta. Nacho pregunta si la certificación B Corp está abierta a ONLs, o sea, organizaciones no lucrativas. No. O sea, la evaluación está abierta a cualquier digamos, entidad y, por supuesto, la herramienta, como estáis viéndola aquí, se puede utilizar por cualquier entidad y puede ser útil para cualquier entidad, incluso, o sea, por una ONG, por una empresa, etc. ¿no? Y, por lo tanto, pues, a nivel, digamos, de gestión puede ser una herramienta útil. Pero a nivel de certificación únicamente está dirigido a empresas, digamos, que tengan una sociedad. La explicación un poquito viene por el origen de lo que es B Corp o de lo que pretende B Corp. B Corp lo que pretende realmente es transformar cómo la empresa, digamos, ha venido haciendo su actividad empresarial, entendiendo que en lugar de enfocarse únicamente en la obtención de beneficio económico, debería enfocarse en la creación de un valor social más amplio. Ese objetivo de transformación es lo que ha hecho que la certificación esté volcada o pensada para esta tipología de sociedades, entendiendo que las ONGs o las fundaciones ya tienen una misión social y ya nacen con esa característica. Sí, efectivamente, una vez que, digamos, la empresa obtiene la certificación B Corp, existen toda una serie de materiales de comunicación, con acceso, lógicamente, a todos los logotipos y al derecho de utilizar, pues, el sello B Corp, lo pueden utilizar pues, en su página web, en sus tarjetas, en sus, digamos, documentos corporativos, o sea, es decir, hay todo un manual y guía de aplicación, pero es de incluso empresas que son de producto en su packaging. Quizá una distinción que sí me gustaría hacer aquí, aprovechando la pregunta de los que serían los sellos, siempre hablamos de B Corp como un sello, que efectivamente es un sello, pero lo distinguimos y lo diferenciamos de otros sellos diciendo que es un sello de empresa o es un certificado de empresa. O sea, lo que no está haciendo B Corp es valorar ni procesos ni un producto en concreto, está, digamos, haciendo una evaluación completa
del impacto de la empresa en su conjunto. Por lo tanto, si os fijáis, hay muchas empresas que cuando se definen como B Corp dicen soy una B Corp, ¿no? Es decir, es como una forma de ser empresa. Una empresa en su conjunto que está haciendo las cosas bien. Sí, Nacho me pregunta si hay algún lugar donde podamos consultar el listado de organizaciones y empresas certificadas y su nivel de cumplimiento. Pues sí, he dicho que hay un elemento de transparencia. Si entramos en la página de bcorporation.eu, por ejemplo, que es la europea, pero tenemos acceso también, aquí hay un apartado que pone B Corp Community y tenemos justo la primera opción que es Find a B Corp, ¿no? Yo aprieto aquí y básicamente aquí estoy teniendo, como veis, ahora mismo pues, el resultado de 2.392 empresas que ya se han subido sus perfiles. Están algunas por subir el perfil, pero la mayor parte, el 90% de las empresas están aquí. Entonces, me iría aquí, por ejemplo, voy a marcar pues, esta primera, por poner una, voy aquí y aquí veis, tengo en la parte derecha su evaluación, la puntuación que ha obtenido esta empresa en las diferentes secciones e incluso podría irme, veis aquí que pone View Full Reports, podría irme a la evaluación más amplia, que es clicando sobre el año, donde me aparecería, pues como veis, las evaluaciones en cada una de las secciones de la herramienta de evaluación de impacto, ¿no? Dentro de medio ambiente, dentro de trabajadores, dentro de clientes, dentro de comunidad, ¿no? Entonces, veis aquí un poquito todas las secciones con sus respectivas puntuaciones. Y aquí, además, pues ya lógicamente te dice que está verificado por B-Lab, que es quien de algún modo ha revisado esta información. Y tenéis aquí la información. Esto pues podéis hacer una búsqueda a través de este motor de búsqueda de la página web de B Corp. Y digamos que la evaluación, voy a volver de nuevo a ver si estoy aquí, sí, o sea, la evaluación, pues, como os decía, en cualquier momento puedes volver al apartado que tú querías, vas a comunidad, dices, pues, por ejemplo, me voy aquí, me voy a esta pregunta, ¿no? Que, por ejemplo, mira, no había respondido y ahora la respondo, ¿no? Y ya está. Y luego puedes decir, anda, no, esta pregunta realmente no era así y quiero realmente, pues, no es correcta, la desmarco y marco la otra y la vuelvo a guardar. Es decir, mientras yo no estoy solicitando la revisión a B-Lab, mientras estoy trabajando yo autónomamente sobre ella, yo puedo ir, digamos, cambiando, como veis, las preguntas y las respuestas sin ningún problema y, lógicamente, se me va a ir actualizando la puntuación en función de eso. La propia herramienta. La herramienta, como os decía, lo principal y fundamental es entender muy bien en el momento de hacer la evaluación cuál, digamos, es el propósito del modelo de negocio, porque eso tiene una ponderación importante sobre lo que es la puntuación final. Y por poneros un ejemplo, ¿no? O sea, no sé si conocéis la empresa, por ejemplo, Ecoalf, que recientemente se ha certificado como B Corp, es una empresa de moda que utiliza pues, residuos como materia prima para realizar sus prendas de moda, ¿no? Entonces, en su caso, pues el propósito del modelo de negocio está dentro de medio ambiente. En su caso, no tienen modelo de negocio ni en comunidad, ni en trabajadores, ¿no? Entonces, para medio ambiente, va a la parte de modelos medioambientales y ahí sí que pues, le aparecen las opciones de modelos de negocio y tendría que responder cuál de ellas es la que tiene, digamos, se ajusta a su propósito, ¿no? Y a partir de que uno contesta aquí, se despliegan toda una serie de preguntas posteriores relativas, digamos, al propósito, ¿no? Entonces, eso es importante, que cuando uno empiece la evaluación haga ese ejercicio de entender mi empresa está enfocada más en un tema de desarrollo comunitario local, está enfocada en un tema ambiental, está enfocada en un tema, digamos, de ofrecer oportunidades de inserción social a personas pues, que tienen barreras de ocupación, o cuál es, digamos, el propósito, si es que tiene un propósito que sea bien definido, porque eso le va a permitir luego pues, ver en qué sección lo va a poder, digamos, identificar. Esa es una de las partes más, digamos, singulares de la evaluación y que conviene pues, que cuando empecéis a hacer la evaluación o mientras lo estéis haciendo, pues penséis en ese punto. Luego, como veis, pues digamos, una pregunta, unas respuestas posibles. En algunas se dejan campos abiertos para que la empresa pues, pueda hacer algún tipo de anotación o clarificación, pero la mayor parte de las preguntas, como veis, son con campos cerrados. Y en el caso que la empresa pues, esto no aplique a su caso, pues normalmente suele haber una también opción de ninguna de las anteriores o no aplica, ¿no? Y eso es un poquito el funcionamiento de todas y cada una de estas de la evaluación. Creo que no he definido bien en el inicio de la empresa y ahí no deja volver atrás. O sea, yo te puedo modificar el perfil inicial para que se ajuste mejor a tu perfil de empresa.
Entonces ahí sí que puedo hacerlo. Si quieres luego, después de esta llamada o en algún momento podemos corregirlo. O me envías un correo, me dices digamos, los datos para que lo pueda corregir. Es una herramienta, como os decía, potente, es una herramienta útil que hoy día pues, se utiliza por un gran número de empresas y que se está convirtiendo también en un estándar, sobre todo pues, para el ámbito de, por ejemplo, los fondos de inversión de impacto y para también la evaluación del desempeño social y ambiental de las empresas. Y aquí, bueno, un poquito tenía estas transparencias, pero es lo que hemos visto, ¿no? Como veis, dentro de lo que sería la plataforma, en el panel de navegación, tenéis la posibilidad de ir si marcáis las preguntas que no tenéis la información, pues luego podéis ir a todas aquellas que no habéis incluido la información para no tener que ir buscándolas por las diferentes secciones. Luego, pues veis que cada pregunta pues, se explica esto y os mostrar un ejemplo para si hay alguna duda concreta que queráis, digamos, ampliar la información. Y luego, pues como veis, es una herramienta que nos permite utilizar para identificar, digamos, mejoras en las diferentes áreas de la empresa. Y pues mira, no todo lo que me ha consultado, pero por ejemplo esto no lo hacía y me parece relevante. Por ejemplo, pues introducir KPIs de desempeño socioambiental en la empresa, ¿no? Dentro del área de gobernanza, por ejemplo. O dentro de la identificación de mejoras en trabajadores, oye, pues me voy a buscar un objetivo de reducción de ratios salariales. Todo esto, evidentemente, son ejemplos que os pongo a título únicamente orientativo, ¿no? O, por ejemplo, en temas de comunidad, decimos, mira, esto no lo había pensado, la posibilidad de integrar criterios de evaluación socioambiental de proveedores, ¿no? Todo esto al final lo que permite, imaginaros esto, una batería de indicadores y de medidas que pudieran ser trasladadas perfectamente a los diferentes departamentos de la empresa como un plan de mejora continua en el que se va trabajando de forma anualizada. Yo creo que ese es uno de los grandes valores que aporta esta herramienta para al final ser mejores empresas y tener realmente un mejor impacto ambiental. Entonces, al final, como resumen, ¿qué obtienes como empresa al realizar una evaluación de impacto B? Pues obtienes un informe de evaluación de impacto por áreas de gestión, lo acabáis de ver, eso a través de la propia herramienta, vosotros, aunque no estuvierais certificados, podríais obtener esa información. También pues, podemos tener un benchmarking respecto a empresas similares, habéis visto un poco también ese universo y esa comparativa, y luego pues ese informe mejora, que es una guía al final para mejorar el resultado social y ambiental de la empresa. Todo esto, luego además pues, podéis, por supuesto, decidir ser B Corp, además de todo esto, y uniros a la comunidad B Corp, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo tenía previsto pues, hablaros y explicaros. Cualquier otra consulta que pudierais tener, pues, tenéis nuestros datos de contacto y nos podéis escribir y nos podéis hacer alguna consulta. Aquí también, también os animo a que nos sigáis pues, en las redes sociales. Publicamos novedades y actualidades sobre lo que está sucediendo B Corp en España. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y os deseo a todos entonces que tengáis muy buena tarde. Un abrazo a todos.